Un saludo a los que nos están viendo y un saludo a mi invitada, Sofía, mucho gusto, un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Marlon, un placer y muchas gracias por invitarme, yo muy honrada. Más bien gracias a ti por estar acá y por ayudarme y aceptarme la invitación. Sofía, bueno, tengo entendido, Sofía Chaverri Solano, ¿verdad? Sí. Ahora vi tu segundo apellido que me costó encontrarlo, de hecho. Verdad, sí, es que en todo salgo como Sofía Chaverri, pero hay que darle créditos a mi mamá. Sí, Chaverri Solano, pero casi en ningún lado sale, sinceramente. Sí, como te digo, me costó un montón, lo busqué en varias páginas y yo decía, ok, esta muchacha, entonces, ¿de dónde salió? Le falta un apellido. Pero ok, Solano, ¿dónde creciste? Bueno, yo nací en el Hospital San Juan de Dios y de ahí me llevaron a Heredia. Yo soy herediana, crecí en Heredia Centro y sus alrededores porque vivimos en diferentes lugares, pero siempre muy cerca del centro. Y bueno, en Heredia viví como hasta los 9 años. Los últimos años que viví en Heredia siendo niña, viví muy cerca del parque. Entonces sí, o sea, soy del puro, de verdad, del puro centro de Heredia, de la cabecera. Y me fui a Colombia, a Bogotá con mi familia por el trabajo de mi papá y estuvimos allá 7 años. Entonces, a ver, mi infancia, mi niñez la viví en Heredia, orgullosamente de la ciudad de las flores, aunque sea cédula 1. Y después sí, prácticamente la preadolescencia y toda la adolescencia fue en Bogotá, Colombia, en la capital. Que cédula 1, pero del país, de la provincia donde todo el mundo anda en media calle. Sí, así, yo ando mucho por media calle. No debería, no lo hagan en casa. No. Pero bueno, sí se conocen a los heredianos, ¿verdad? Sí. Ok, Sofi, y contame, ¿desde chiquitita siempre te gustó el lado del teatro, el lado de las artes, o fue algo que te salió después? Desde pequeña, sinceramente, toda la vida mis papás, pues aunque ellos no se dedican a las artes, siempre fomentaron en mí y en mis hermanos, nosotros somos 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres, el gusto por las artes y además apreciar la cultura, valorarla, cuidarla. Entonces, desde que tengo uso de razón, mi mamá nos llevaba, hubo una época cuando estaba más pequeñita, donde vivimos muy cerca de la Universidad Nacional. Entonces, mi mamá nos llevaba mucho al CIDEA, a ver teatro, a ver danza, incluso a ver presentaciones de la Escuela de Música. Y desde muy pequeñita fui parte del programa Margarita Esquivel, que es de la Universidad Nacional. Entonces ahí empecé en ballet, estuve también en la escuela, en el programa, ¿cómo se llama? En el programa básico de la Escuela de Música de la UNA. Entonces sí, fue algo como muy normal para mí desde muy pequeña. Mi mamá, como dato curioso, estudió teatro 1 año. Y en eso quedó embarazada de mí. Entonces, en la pancita me lo pasó a mí. Ya llevabas el conocimiento. Sí. Y sí, entonces ella nos llevaba a ver danza, nos llevaba a ver teatro, íbamos mucho a museos, tratábamos de ver espectáculos gratuitos, sobre todo porque además con 4 hijos, ¿verdad? Teatro callejero, o sea, de todo. Entonces, crecí como muy permeada de eso, muy enamorada de la música. Y mi papá, por el otro lado, que es filósofo, ¿verdad? Entonces él como que siempre fomentó que hiciéramos lo que nos apasionara. Yo nunca he escuchado a mis papás, nunca en mis 36 años he escuchado a mis papás, es que usted tiene que hacer ser tal cosa. Por lo general siempre es, no, eso no te deja nada, no estudies eso porque eso no, mejor busque otra cosa porque las artes no te pagan bien. Exacto. Normalmente, o sea, vos no escuchás eso de ninguna otra carrera, realmente. Pero de las artes sí. Y a ver, no hay que romantizarlo. Sí es difícil. Sí, claro. Es difícil vivir del arte, sobre todo en estos tiempos en los que además cada vez vos escuchas más cuando hay recortes de presupuesto, ¡flum! Tome cultura, ¡flum! Educación. Entonces, no es fácil. Yo creo que es importante visibilizar que lo que nosotros hacemos de verdad muchas veces se tiene que hacer con las uñas. Pero yo creo que es importante que todavía hay personas que estamos convencidas de la importancia de la cultura en una sociedad. Entonces, eso fue algo que nos fomentaron mis papás desde muy pequeños. Y sí, entonces siempre estuve en la banda, siempre estuve en cuestiones teatrales, de baile, y así empezó todo. Y aquí estoy 36 años después en lo mismo. Siempre entraste mucho como en la música, según me parece. Fíjate que yo pensé que yo iba por ahí, aunque siempre desde muy pequeñita supe, que esto es lo raro, yo no quería ser actriz, yo sabía que yo era actriz. No era un deseo, es que era una certeza. Una certeza. Yo estaba segura, pero vos me preguntas ¿por qué? No sé.
en mi mundo de fantasía, yo era actriz desde pequeñita. Pero sí, o sea, a pesar de que yo quería ser actriz, yo siempre pensé que yo me iba a dedicar a la música también. Y muy pequeña, un día a mi hermano menor, que yo le llevo 2 años, creo que él tenía como 4, y le regalaron una organetita de cumpleaños. Adivina quién terminó tocando la organetita. Ya. Muy interesante. O sea, él tocó como unas teclillas, le ponía el demo ese que suena. Y ya, o sea, eso fue lo que hizo. Y yo, no sé, a mí me llamó mucho la atención y siempre tuve muy buen oído. Entonces, como que empecé a travesear ahí con un dedillo y yo escuchaba una melodía y la sacaba a puro oído. Y así empezó como este gusto por el piano. Y resulta que... Mi mamá, en mi defensa, yo no conozco mucho de música plancha, porque mi mamá nunca escuchó música para planchar. Entonces, ¿cómo hacía el oficio? Con Yanni, con The Police, Queen, los Beatles, la mujer rockera. Buena música. Buena música. Estamos bien. Entonces, yo escuchaba la música que mami ponía y yo la sacaba en el piano. Mi papá, por otro lado, escuchaba mucho rancheras y música instrumental, música clásica, música de orquesta. Y entonces él ponía Ray Conniff o ponía, ¿verdad? No sé, Beethoven, y yo escuchaba y yo lo sacaba y mi papá un día dijo como que, toque otra vez eso que estaba tocando. Y yo lo empecé a tocar. ¡Otra vez! Y yo, ¿verdad? Entonces él me ponía como, no sé, una melodía diferente y yo igual la sacaba. Y me decía, bueno, ahora lo mismo, pero use toda la manita, mi amor, use todos los deditos. Y entonces yo, ¿verdad? Y cuando vieron que dice que nadie le arrancaba la organeta a Sofía de las manos, me metieron a clases de piano. Pero fue también mi profesor de música de la escuela, Mardoqueo, que sinceramente no recuerdo el apellido de Mardoqueo, pero fue una gran influencia para mí. Mardoqueo vio como que tenía ese talento y él fue el primero en enseñarme un poco más acerca de, por lo menos de las escalas musicales. A leer música y después me enseñó, ¿cómo es que se llama este instrumento? Que es como una flauta, pero al final tiene un pianito. Una pianica. Es una pianica. Bueno, entonces en Navidad él hizo un show navideño y yo lo actuaba con unas compañeritas y tocaba la pianica. Y así empecé como en la música. Y después, justo antes de que yo me fuera para Colombia, todavía no estábamos seguros si nos íbamos a ir, creo que venía el primer Festival de la Luz, que fue, si no me equivoco, en diciembre de 1999. Y en el 98, yo estaba en terminando 4º grado, y Mardoqueo le dijo a mis papás, es que nos van a dar como 5 saxofones. No, clarinetes, perdón, 5 clarinetes, y a mí me gustaría que uno de esos sea para Sofi, para que Sofi aprenda a tocar clarinete y desfile en el Festival de la Luz. Ese era el plan. Hasta que en el trabajo de mi papá dijeron, pues no. No vas a salir en el primer Festival de la Luz tocando clarinete, no vas a aprender clarinete, pero bueno, eso podría cambiar, puedo aprender ahora. Y me fui para Bogotá, y ya en Bogotá me metieron formalmente en clases de piano en la Academia de Música Yamaha. Ok, pero entonces todos estos años música, ¿cuándo te fuiste a la izquierda hacia el teatro? Es que siempre estuvo, o sea, siempre como que yo lo mezclaba. De hecho, cuando estaba pequeña y todavía viviendo en Colombia, que ya estaba más grandecilla, yo le hacía presentaciones a mi familia. Yo no sé cómo mis hermanos y mi hermana tenían la paciencia. Porque todavía uno dice, los papás casi que están en la obligación. Tienen que. Tienen que. Pero mis hermanos se sentaban todas las noches a ver la bendita misma presentación de todas las noches anteriores. Y yo todas las noches les hacía un programilla de mano, literalmente a mano. Y ponía el concierto de no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me vestía con un vestido negro que tenía... Ay, me acabo de acordar de eso. Con un vestido negro de gala. Un recuerdo desbloqueado. Un recuerdo desbloqueado. Y me vestía de gala. Y entonces yo hacía el personaje de que yo era una pianista y llegaba a dar un concierto. Y ellos todas las noches veían el mismo bendito concierto, la misma bendita presentación. Entonces creo que ellos fueron mi primer público. Aunque desde muy pequeñita creo que mi primer presentación en un escenario actuando fue en pre-kinder. Y así, y siempre que nos dejaban tareas en español de la escuela y del cole, yo inventaba, ay chiquillos, hagámoslo actuado. Y yo lo dirigía. Entonces yo era la zapa, ¿verdad? Que seguro los compañerillos decían, uy, qué pereza otra vez actuar por culpa de Sofía. Pero nos daban puntos extra. Sí. Entonces sí, o sea, yo no recuerdo mi vida
sin interpretar personajes. Y además, como soy de una familia numerosa, somos 4 hermanos, siempre jugábamos a ser personajes. Éramos los magníficos, yo era Aníbal. Jugábamos a ser los Power Rangers y así. Entonces siempre jugué a interpretar personajes. ¿Ves? Qué interesante. Sí, sí. Mira, ¿y cuándo te metiste entonces directamente a llevar teatro? A ver, como que ya, cuando ya estaba en Bogotá, yo estaba en un colegio de currículum gringo, ¿verdad? De norteamericano, y entonces todo lo que daban era como estar en un high school de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Bogotá. Y entonces, como el currículum de ellos, norteamericano, le da tanta importancia a las artes y el deporte para poder eventualmente concursar por una beca deportiva o artística, entonces ellos le ponían un montón al área deportiva y al área artística. Y claramente yo, Forever Zapa, yo me metía en todo. Yo estaba... Bueno, obviamente en las clases me iba bien porque además exigían que para estar en los clubes deportivos o artísticos había que tener... académico. Sí, había que tener por encima de 85. Y entonces yo estaba en voleibol, en fútbol, en básquet y en teatro. Yo no sé cómo, o sea... ¿Cómo estudiaba? Sí estudiaba. No, ¿sabes qué hacía yo? O sea, sí estudiaba, pero la verdad, yo no me quemaba las pestañas estudiando. Yo ponía atención en clase. Pero eso pasa con todo músico. Por lo general el músico le entra por ¿verdad? el oído. Yo soy muy observadora también. Y entonces, sí, me acuerdo que así empecé como ya formalmente en procesos artísticos que, si bien es cierto, eran estudiantiles, se tomaban muy en serio. Había proceso de audiciones. Si no audicionabas, no podías estar en la obra. Y si no pasaba la audición, sí, ya. Exactamente. Y entonces eso fue, quizás tenía tal vez unos 12 años cuando empecé por ahí. Y todo el colegio estuve actuando siempre en las obras de teatro, audicionaba y todo. Y uno de mis profesores, que era el encargado del club de teatro, quien además era el profesor de literatura inglesa, él fue como el que terminó ya de darme el último empujoncito para decir sí. Ya le digo, o sea, okay, no, ya sí. tienes ahí, dediques a eso. Porque sí, él me dijo eso. De hecho, en clase de literatura inglesa nos puso a estudiar y a leer las obras de Shakespeare en el inglés antiguo en el que él lo escribió. Bueno. Y él siempre me ponía, Mr. Life se llama, me ponía a leer a mí los personajes femeninos. Entonces, claro, yo leía a Julieta y todo, y un día él me dijo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Verdad? Ya yo estaba... podría tener 16 años. Y me dice, ¿vos querés ser actriz? Y yo, sí. Me dice, ¿vos sos actriz? Y así fue, o sea, como que él me inspiró mucho. Mi profesora de español del colegio también me inspiró mucho. Ella me ponía mucho a leer en voz alta. A los compañeros les gustaba como que yo leyera porque lo interpretaba. Y cuando volví a Costa Rica, yo tenía casi 17. Igual, el último año de colegio que lo hice por acá, estuve en una obra de teatro del cole, y al año siguiente me metí a un taller de teatro en la UCR, que era como un curso corto. Y ahí conocí a William Esquivel, que es el dueño del Teatro Arlequín, y don William ya me dio la primera oportunidad, y ahí empecé a actuar profesionalmente hace 16 años ya. O sea, mi primera obra profesional fue a los 20. ¿A los 20? Sí. ¿Y cuál fue la primera? Se llamaba Casa de Locos. Casa de Locos, era una comedia. Y aunque a mí toda la vida, o sea, a mí siempre me ha gustado hacer reír. Me encanta hacer reír a la gente. Pero yo no sabía que yo tenía como ese talento o esa facilidad de hacer comedia. Y entonces descubrí en esa obra, yo mira, ok, no solo me gusta hacer reír en la vida real, sino que también tengo como el timing, esa chispa. Y me formé con personas de mucha trayectoria, por supuesto con mucho talento, colegas que admiro y quiero muchísimo. Y eso fue cuando yo tenía 20. Ese mismo año conocí a los chicos del Triciclo, que todavía no se llamaba el Triciclo, y empecé a trabajar con ellos ese mismo año que me dieron la oportunidad, y con ellos trabajé 15 años. Bueno, tengo que decir que sí, te va muy bien haciendo reír. Como 2 o 3 obras, demasiado. O sea, salió uno súper desestresado del montón. ¿Verdad? Que se ríe. O sea, es increíble. Dicha. De hecho, la fui a ver 2 veces porque estaba genial. Entonces digo, no, ¿cuál? No tengo que ir a ver. ¿No te acordás? La de Una Semana Más. ¡Ay! Que es, o sea, amo. Demasiado. ¡Ay, qué lindo! O sea, se ríe uno demasiado. ¿Verdad? Demasiado, y además la situación es como acongojante, pero vacilona. Sí, exactamente. Así uno dice, pero ¿entonces qué? Sí. Demasiado buena. Y bueno, también
con mi mamá te fui a ver en la de Mujercitas, que a mi mamá le encantó. De hecho, creo que la tengo que, si la sacan otra vez, ¿verdad? Sí, tengo que esperemos que sí. Porque a mi mamá le encantó y me dice, no, hay que llevar a las sobrinas y a su hermanilla y a todo el mundo. Ay, qué dicha. Pero súper bien. Ok, Sofi, y bueno, ahí era en teatro. Ajá. ¿Cuándo ya empezaste, digámosle, ya en planes para televisión? En realidad, o sea, todo como que en mi carrera ha sucedido de la manera más fluida posible. Yo no he tenido que forzar nada, ninguna oportunidad, pero creo que he sabido aprovechar las oportunidades cuando han llegado. Y justamente con el triciclo, hace 12 años, ellos me dieron, o sea, a ver, yo estuve como en algunos programas ahí como haciendo apariciones cortísimas, ¿verdad? Esporádicas. De hecho, mi primer participación en televisión que yo recuerde, yo fui extra de La Media Docena. No, hombre. Ellos no se acuerdan, porque fui extra y no se acuerdan, pero yo fui extra cuando tenía 17. Entonces sí, que me pongan ahí en los créditos de La Media Docena porque estuve ahí, se ve solo mi cabeza, pero sí. Y entonces me dieron, bueno, estuve como en algunas ocasiones en el Chinamo, pero ya formalmente mi primer trabajo actoral en televisión fue hace 12 años que se hizo una serie, una miniserie, eran como cápsulas cómicas que se estrenaron para los toros en Teletica. Y se llamaba Toromanía. Bien, caballeros, hoy es un día muy especial porque por fin nos vamos a enfrentar a la bestia. Antes vamos a hacer un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a su nueva compañera. Entonces, éramos como el elenco del triciclo, ¿verdad? Todos los chicos y yo. Y eso creo que se hizo como 2 años consecutivos. Eran cápsulas súper cortitas, como de 3-5 minutos. Y ahí fue como yo empecé en la televisión. Y al tiempo, eso fue en el 2012. Creo que fue en el 2015 que se estrenó ya la serie de Los Enredos de Juan Vainas. Pero ya desde que yo empecé a hacer lo de Toromanía, siempre estuve como ligada de cierta manera a la televisión, aunque fuera con cosas muy pequeñitas. Después vino Los Enredos de Juan Vainas, que se convirtió en esta cuestión mediática, ¿verdad? Claro. Y que la gente la amó desde el primer momento. Y ya eso me empezó a abrir puertas a otras cosas. Después estuve en Dancing with the Stars, que Dancing, que gané, gracias. Y eso me abrió también y me dio la oportunidad de que la gente conociera a Sofi y no solo a Rosalinda. No solo a Rosalinda. Entonces, sí, me imagino que mucho tiempo te ligaron siempre. Sí, claro. Antes de Dancing, la gente pensaba que yo me llamaba Rosalinda. Pero Dancing hizo, ¿verdad? Fue como un antes y un después. Y de hecho en la calle, digamos, el 80% de la gente me dice Sofi, ¿verdad? Pero en las zonas rurales soy Rosalinda. Entonces sí, eso es curioso, muy lindo. Y sí, bueno, ya de ahí, digamos, empecé a hacer cortometrajes, películas, miniseries y así. Pero sí, todo empezó hace 12 años en cuanto a televisión y hace 16 en teatro. Ok, y bueno, películas, me mencionaste, ¿verdad? Sí. 3. Sí, a ver, yo tuve digamos que hice un personaje pequeñito en una comedia que se llama El lugar más feliz del mundo, que protagonizaban Marcia, María, Carlos Álvarez, también salían los chicos del triciclo, Ricardo, Magdiel, Mauricio y un montón de gente. Esa fue la primera en el 2015, hace casi 10 años. Y el año pasado estuve en dos producciones nacionales. En una, literalmente salgo en la escena post-créditos, haciendo la villana, como generando una expectativa para una segunda. Entonces ahí era una villana ahí bastante terrible. Y después, mi primer protagónico, que lo compartí, era coprotagonizado con Michelle Jones y con Luzania Víquez, que es Más de 40 y qué. Y bueno, actualmente ya lo puedo decir porque ya lo anunciaron en todo lado. Ya la próxima, como en marzo, el próximo año, vamos a empezar a rodar una película, que eso sí creo que no se puede decir el nombre todavía, pero es una comedia romántica. Y sinceramente estoy muy contenta. Estoy preparándome mental, físicamente y todo, porque se las trae. Y ahí sí ya es mi primer rol protagónico. Protagónico totalmente. Totalmente, sí. Demasiado chiva de ahí, ¿no? Muchas gracias. Salga para ir a ver. Gracias. Mira, y también, bueno, estuve leyendo que aparte de teatro, televisión, te has ido también por la radio. Sí, mira, me encanta la radio. O sea, si yo, a ver, no te voy a decir que voy a dejar el teatro jamás, ni la televisión, ni el cine. Pero la radio es genial. La radio tiene como una magia.
Y sobre todo me gustaría mucho eventualmente, ahorita no porque no es realista, no tengo el tiempo, pero me gustaría mucho que volviera al radioteatro. Sí. Que tiene esta magia de que la gente, es como cuando lees. Sí, uno tiene que imaginárselo. Exacto. Pero me encanta. Y lo de la radio llegó también gracias al triciclo. Yo empecé a hacer radio en pandemia. Ajá. Y me conectaba desde la casa y así empezamos y yo hacía pequeñas intervenciones hasta que poco a poco empecé a participar más y Mau me dijo en algún momento, mira, necesito que vos lleves... como que seas el pivote del programa, que seas como la presentadora que tira la bolita, ¿verdad? Entonces terminé yo siendo la presentadora, digamos, y yo era la que le tiraba la bolita a los demás. Fue lindísimo, aprendí demasiado y descubrí que a la gente le encanta la radio. Y después de eso, bueno, empecé con el podcast, empecé a trabajar también en programas como... estos formatos que no son podcast, ¿verdad? Pero tampoco es un programa televisivo, sino que se presenta en redes. Y sinceramente me encanta la radio y me encanta trabajar en locución también. Cuando de pronto locución comercial, descubrí que con mi voz podía, de verdad, expresar algo. Sí, expresar muchas cosas y transportar a la gente, a diferentes cosas, diferentes mundos, sensaciones, emociones. De hecho, sí, he visto, bueno, tenés varios anuncios, ¿cierto? Sí. Y sí, la verdad es algo que surgió como sin querer queriendo, aunque antes de pandemia ya había hecho algunas locuciones, sobre todo como para corporativas. Ajá. Ya trabajar en Teletica Radio y en Colombia, como que me abrió cosas más oportunidades. Sí, de hecho he visto, estás estudiando locución. Estoy estudiando locución y estoy estudiando para DJ. Eso casi nadie lo sabe. Ahorita es que a mí me gusta de todo. A mí me gusta mucho aprender. Entonces, de ahí sí, estoy metida en mil cosas. A veces no puedo con todo. A veces tengo que poner cosas en pausa. Ahorita tengo en pausa la aviación. Porque también es... ¿verdad? Tiene un costo. Sí. Entonces tengo que trabajar para poderlo lograr. Pero me gusta mucho aprender y a veces siento que la vida se me hace tan rápida y tan corta. Sí, porque me gusta mucho y la gente siempre me dice, pero ¿usted cómo hace para hacer tantas cosas? ¿De dónde saca tiempo? Yo, no es que yo tenga más tiempo que ustedes. Ajá. Yo tengo las mismas 24 horas que vos. Pero le saco el jugo. Le saco el jugo. Yo a veces no tengo el tiempo, pero lo hago. Entonces ahorita vamos a ver un sello ahí, DJ Sophie. DJ Sophie, súbase a Aerolíneas Sophie, donde le ponemos música también. Muy bien, me gusta eso. Mira, ¿y qué proyectos a corto plazo? Bueno, ahorita el 24 de octubre voy a estrenar en el Teatro Nacional una producción del Teatro Nacional llamada A la Luna, que es basada en la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, y tiene referencias de la película de Georges Méliès de 1902. Entonces, está bien loca, sinceramente, y ha sido muy chiva, la verdad, porque tengo un rol... en teatro se le llama ensamble, ¿verdad? Que no somos los personajes protagónicos, sino que somos como los que metemos cosas. En este caso, mi trabajo es más en baile y tenemos un poquito de canto. Entonces ha sido muy bonito porque... aunque amo actuar y aquí interpreto como 6 personajes, son personajes que prácticamente no tienen texto, o sea, casi no hablan, es muy caracterizado corporalmente. Y estoy muy contenta, es una historia, un texto bellísimo de un dramaturgo nacional, Kyle Bosa, que participó en este concurso de dramaturgia para Érase una vez, que es un programa del MEP con el Teatro Nacional. Y pues él ganó este concurso, escribió la obra y después hicieron un concurso para dirigir la obra, el cual ganó Alan Fabricio Pérez, quien es nuestro director, y él es, o sea, yo no entiendo cómo se le ocurren tantas cosas. Yo digo, ¿qué comes? ¿Qué comes? Porque esa obra es una locura, te lo juro, y es bien cansada. Pero está muy chiva, sí. Bueno, aquí la veo. Sí, ahorita eso sí, del 24 al 2 de noviembre, si no me equivoco, la última función, o 3 de noviembre. Y después en noviembre reestreno mi monólogo que se llama El vuelo del barrilete, que es acerca de la violencia de género. Y viene renovado, la producción está muy mejorada, está bellísimo. Ese lo voy a presentar en el Teatro de Bolsillo el fin de semana del 24 de noviembre. 24 de noviembre. Okay. Y en diciembre estreno el musical Rent,
en el cual interpretó a Joanne, que es una abogada que además está en un rollo ahí, en un triángulo amoroso que no le encanta para nada. Y bueno, mejor no les hago más spoiler, pero va a estar buenísimo. Ese se va a presentar en el Teatro Nico Baker. No. Cero spoiler para que vayan a verlas. Porque sí. O sea, a mí me encanta el teatro. Me encanta ir. Y me parece que la juventud ahora no le gusta el teatro. Ahora todo es busquemos celular y vamos TikTok. Sí, estamos tratando de captar ese público joven, que eso es lo que ha buscado también el programa Érase una vez del Teatro Nacional, y ha logrado que muchos niños y niñas, tanto de la GAM como de zonas rurales, puedan ver teatro por primera vez. Y ahora que hicimos la temporada de Mujercitas, o sea, los chicos salían tan felices, salían como locos y de hecho me he topado chicos en la calle, yo la fui a ver en Mujercitas y yo, ay, qué dicha, y además, qué privilegio del Teatro Nacional, es que ahora es un símbolo del país. Es una experiencia que no van a olvidar nunca. O sea, solo entrar es toda una experiencia. Sofi, ¿y te ha dado por dirigir también obras? Sí, me gusta dirigir, de hecho... antier, no sé qué día estamos, pero antier hicimos el proceso de audiciones para Hansel y Gretel, que será producido por Aquelarre, es una productora nacional, y me invitaron, pues me llamaron para ser la directora de esta puesta en escena, que sinceramente, como lo tengo en mi cabeza, espero plasmarlo así como me lo imagino y que quede súper chiva, pero cuando he dirigido me gusta mucho hacer espectáculos infantiles, y creo que es porque tengo mucha facilidad para entender a los niños. O sea, soy como muy dulce con los chiquitos y los entiendo muy bien y creo que soy una chiquita. Como mentalmente, como que mi niña interior sigue ahí muy metida, entonces pienso mucho qué le gustaría a los chiquitos y siempre como que obviamente con el elenco y con el equipo creativo como que siempre damos en el clavo. Entonces cuando montamos el Grinch, que fue una adaptación que escribí yo, o sea, no cabía la gente. Todas las temporadas que hicimos del Grinch fueron una locura, y después Campanita, El Mago de Oz, que ahí fui nada más directora actoral, pero tengo ratillo de no dirigir, y los chicos de Aquelarre me dijeron, Sofi, es hora de que vuelva a dirigir algo para los chicos y las familias y la gente. Gracias a Dios siempre ha recibido muy bien estos proyectos que he dirigido. Espero que con Hansel y Gretel no sea la excepción. Ojalá que sea igual. Que además es muy conocido, sí, cuento. Sí. Entonces, ay, Dios. De hecho, genera más expectativa. Sí, y creo que es un cuento muy gustado, ¿verdad? Porque además, bueno, los hermanos Grimm, quienes escribieron este montón de cuentos que conocemos, entre ellos Hansel y Gretel, entonces estoy ahí leyendo otra vez el cuento original, que lo tengo en mi casa, y hablando con Carlos Rubio, que es un escritor nacional, y Carlos me dijo, Sofi, con mucho gusto, él sabe todo de los hermanos Grimm, si quieren saber con quién se casaron, con quién no se casaron, pregúntele a él. No, mentira. Todos los chismes. Y todos los chismes, entonces me estoy asesorando muy bien con Carlos, porque él conoce esos cuentos mejor que cualquier persona en este país, creo yo. Sí. No, súper bien. Sofi, bueno, sé que andas en carreras. Siempre. Hay que aprovechar el tiempo al 100. Pero ves que saqué el tiempo. Sí. O sea, de verdad, o sea, súper agradecido. De verdad, súper agradecido. Y qué fácil contactarte. O sea, muchísimas gracias. Bueno, me alegra mucho porque a veces no es tan fácil, perdón, pero no lo hago intencional. Tuve unos rangos de 24 horas sin contestación, pero todo salió muy bien. De verdad, muchísimas gracias. Te agradezco un montón. Y quedan un montón de temas. O sea, de vos hay cualquier cantidad de información chivísima que, o sea, hubiera hecho una serie, más bien. ¿Verdad? Hubiéramos hecho por capítulos. Sí. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias a vos. Muchos éxitos en todo. Y yo espero seguir yendo a ver las obras. Espero que sí. Metiendo un montón de gente. Te espero en la luna. En A la Luna. El Teatro Nacional. Como estamos muy prontamente vamos a ir a la luna, pero de fijo. Ahí vamos a estar en el Teatro Nacional. Y un mensajito para mis compañeros, que ellos van a ver la entrevista primero. Yo creo que lo más importante que les puedo decir es que sea lo que sea que decidan hacer, independientemente de que se decidan por esta carrera ya ejercerla o no, esto les va a dar un montón de herramientas para la vida. O sea, solo el hecho de saber comunicarse, de saber preguntar, de verdad, todo esto nos da muchas herramientas como seres humanos. Pero si ustedes deciden ir por otro camino, simplemente hagan algo que les llene el corazón. Si es esto maravilloso, háganlo con honestidad y pónganle su sello. Yo creo que es importante ser auténticos y que la gente recuerde quién soy, por cómo soy, no por cómo quiero que la gente piense que soy. Sean auténticos, yo creo que es eso, y hacer las cosas de corazón sin hacerle daño a nadie. Sí, me parece que esa es la palabra mágica, ser auténtico. Sí. Muchas gracias, nos vemos.